Aquí puedes ir a escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. En el abrazo divino nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Lucas 24, 13 al 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 21. Leemos esta palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y dice así, de esta manera: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Se cuenta que una vez Satanás quiso retirarse de su trabajo diabólico y puso en venta todas sus armas. El día señalado fueron exhibidas todas sus herramientas y el precio de cada una de ellas. Pero una de ellas tenía un valor excesivo, mucho más alto que las demás. Y le preguntaron por qué, y él respondió: porque esa era la llave del desaliento. Pero ¿por qué tan alto precio?, le volvieron a preguntar. Y el diablo respondió: porque es la herramienta más útil, la más sutil y eficaz que tengo. Mediante ella entro en la mente del hombre y una vez dentro puedo hacer mi obra. Pocos creen que me pertenece. Y según la historia, el precio era tan alto que nadie la pudo comprar y el diablo la sigue usando. Satanás puede tomar al más comprometido de todos los cristianos, al más consagrado, a ese que trata con todo empeño de amar a Dios, de servirle, y meterle el desaliento e inutilizarlo por completo. Un maestro de escuela bíblica no ver los resultados que quisiera, entonces se desanima. Un nuevo creyente ve las fallas, las debilidades de los cristianos más maduros, mira
y se desanima. Una hermana que ora para que su hijo cambie y ora y no cambia, entonces se desanima. Un padre de familia que quiere darle algo mejor a sus hijos y no puede, no encuentra la manera, entonces se desanima. Un líder que invita a una reunión y vienen pocos y también se desmoraliza. Un profesor que nota que sus alumnos no le ponen empeño a las clases y también se desanima. Una joven que ora por un novio que ame a Dios y no llega, entonces se desanima. Un joven que lucha con un vicio y nuevamente cae y se desanima, etcétera, etcétera. Porque todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede desalentarse. Satanás puede meter el desaliento dentro de él y abrir la puerta para que el resto de las herramientas del equipo de Satanás pueda también hacer su obra. Él puede entonces romper la vida del mejor de todos los cristianos con la llave del desaliento. Por eso todo creyente debe ser capaz de vencer el desánimo. Y todos hemos pasado por una crisis, por un desánimo, por una depresión, por una tristeza, por una amargura, pero ese no es nuestro estado final. Aunque Satanás siga acusándonos, nosotros tenemos el poder del Cristo resucitado para poder vencer el desánimo una y otra vez. Vencer la crítica, vencer el rechazo, vencer la ingratitud, o de lo contrario, entonces el diablo se va a aprovechar de todas esas circunstancias. Y en los versículos que hemos leído, lo tenemos ahora sí al Cristo resucitado, que caminando se encontró con dos de sus seguidores y Jesús se presenta y les dice: ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tan tristes? Ellos estaban verdaderamente desanimados por todo lo que había acontecido. El desaliento es el sentimiento más poderoso que puede detener el avance de cualquier vida. El desaliento bloquea, el desaliento paraliza, y no hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente las esperanzas y no encuentra salida para su propio problema y sigue entonces desanimado. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos, porque la Biblia no trata de tapar, de ocultar esto. Entonces la Biblia nos da ciertos ejemplos de personas que estaban desalentadas por las circunstancias que le tocaron vivir. Por ejemplo, Moisés, el pueblo de Israel se quejaba una y otra vez y le pedía agua y le pedía de comer y le pedía carne una y otra vez. Entonces se quejaba. Entonces Moisés se desanimó tanto y estaba tan cansado del pueblo que le pidió a Dios morir. Él quería morirse, literalmente quería morirse porque ya no los aguantaba más. Josué, cuando Acán cometió el pecado tomando del anatema en la primera ciudad que ellos conquistan, que era Jericó, luego que los muros habían sido derribados, Josué ahora está desanimado porque alguien metió la pata. Alguien tomó de algo que no tenía que tomar, que estaba prohibido tomar. Y le preguntó: ¿por qué nos hiciste pasar este pueblo el Jordán? Para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. También lo tenemos a Elías, cuando escapaba de una sentencia de muerte de parte de Jezabel. Y dice la palabra: y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro que deseaba morirse en lugar de seguir peleando, de seguir volviendo a intentarlo una vez más. También lo tenemos a Job, después de perder todo lo que la Biblia declara y conocemos, declara lo siguiente: está mi alma hastiada, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura en mi alma.
David dijo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? También él dijo: Dios mío, mi alma está batida en mí. Y podríamos dar otros ejemplos también de personas, de hombres y mujeres que amaron a Dios, pero que en un momento de su vida se enfrentaron con el desánimo, con el desaliento, con la opresión. Y podríamos decir que el desaliento entonces nos paraliza, nos puede dejar inmóviles ante las mejores oportunidades de nuestra vida. El desaliento no les dejó ver a estos discípulos de Jesús que era justamente el que había resucitado, estaba caminando con ellos. No lo pudieron percibir. El desaliento no nos deja ver las buenas cosas que suceden a nuestro alrededor. Cierra nuestros ojos, oscurece nuestra visión. Y el factor denominante que encontramos en la mayoría de estos textos es el siguiente: la queja. Podríamos decir que la queja es el primer síntoma del desaliento. Cuando comenzamos entonces a desanimarnos, a deprimirnos, empezamos a quejarnos. Inmediatamente cuando entonces nos desalentamos, comienza la queja. Por esto, por lo otro, por los otros, como los israelitas una y otra vez lo hicieron. Se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés, se quejaron contra los líderes, una y otra vez cuando ellos no tenían lo que querían o las cosas no les salían como ellos habían pensado. Comenzaron a quejarse una y otra vez, y siempre, inevitablemente, cuando nos quejamos, esto puede ser síntoma de que estamos desanimados. El desaliento también es contagioso. Podemos contaminar al que está a nuestro lado cuando empezamos entonces a hablar las cosas según nuestro punto de vista. Los discípulos dicen que pensaron que todo ya se había terminado, que ese Jesús que murió en la cruz, nadie más sabía qué había pasado con él, nadie más lo había visto. Pensaron que todo ya estaba terminado y que esa era la realidad según su punto de vista. Cristo había muerto y todas las esperanzas con él, pero ellos dejaron algo de lado, y es el factor de la fe. El creer en las promesas del Señor, porque Jesús les había dicho una y otra vez que Jesús, él mismo, iba a resucitar entre los muertos, y ahora no le estaban creyendo. Pero de todas maneras Jesús lo cumplió, porque Jesús no podía condicionarse a lo que pensaban sus discípulos, a las creencias de sus discípulos. Él lo había prometido, él había dado su vida hasta lo sumo, él había venido a cumplir la voluntad del Padre, y eso fue justamente lo que hizo. Aunque le dolió, aunque fue difícil, aunque todo fue totalmente armado por Dios, pero también estaba la parte humana de Jesús. Pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y es por eso que nosotros tenemos que fijarnos bien lo que hablamos para no contaminarnos a nosotros mismos y tampoco contaminar a los demás. Y Santiago es tan categórico en esto, en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros pronunciamos, porque sabemos que hay poder en las palabras, tenemos autoridad en lo que hablamos, que el libro de Santiago tiene en el capítulo 3 todo un capítulo lleno hablando sobre la lengua. Y allí en Santiago capítulo 3, versos 5 y 6, Santiago explica lo siguiente: así también la lengua, que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo.
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos cuando estamos desanimados, cuando estamos pasando el desaliento, cuando vivimos una tristeza, una amargura, porque nuestras palabras tienen poder. ¿Qué es lo que nosotros hablamos cuando vamos en el camino? Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante, dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y lo más natural es que nosotros hablemos de aquello que nos afecta de una manera negativa, porque nos impulsa, porque es lo más fácil, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando. Y el tema de la conversación de estos discípulos era realmente muy desalentador, porque ellos opinaban según su punto de vista lo siguiente: el único que podía ayudarlos, el único que podía traer solución, el único que los podía salvar, estaba muerto y nadie más sabía algo de él. Entonces dice el versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y en esta expresión vemos que todas sus esperanzas se habían desvanecido. Y aunque su esperanza era que Jesús lo librara de la opresión romana, cuando Jesús vino a librarlos de la opresión del pecado, ellos igualmente, aunque no entendieron todo el cuadro completo, ellos estaban desalentados. Habían perdido la esperanza, porque aquel que había prometido un cambio había muerto y nadie más sabía algo de él. Pero Jesús, como decía anteriormente, en más de una oportunidad les declaró que era necesario que el Cristo muriese, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Pero como ellos se olvidaron por su amargura, por su tristeza, de lo que Jesús les había dicho, y en vez de proclamar resurrección, estaban proclamando muerte. Y muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Salimos y hablamos pobreza y nos quejamos después por qué no nos alcanza. Confesamos la enfermedad todo el tiempo y nos preguntamos después por qué no tenemos salud. Confesamos la derrota todo el tiempo y luego nos preguntamos por qué no tenemos victoria. Confesamos la debilidad y luego nos quejamos por qué no somos fuertes. Debemos hablar entonces de fortaleza, y la fortaleza va a venir de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos hablar victoria, y la victoria va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Debemos hablar de salud, y la salud va a venir. Hay poder en las palabras que nosotros confesamos, pero si estamos confesando y hablando y diciendo siempre todo lo malo que puede llegar a suceder, eso es lo que va a acontecer. La Biblia dice que en Génesis Dios hablaba y creaba. Nosotros creamos el mundo que nos rodea con las palabras que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando en el camino, con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, cuando estás desanimado, cuando estás triste, cuando estás en amargura? La Biblia nos exhorta y nos dice que tenemos que hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Efesios capítulo 5, verso 19. Que tenemos que hablar palabras de bendición, palabras que nos inspiren, palabras que nos alienten, que nos fortalezcan el uno al otro. Porque lo que hablamos entre nosotros puede o desalentarnos o puede alentarnos. Proverbios 18:21. ¿Qué dice esta palabra? Proverbios 18:21.
La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. Significa que si nosotros hablamos palabras de muerte, palabras malas, negativas, los no puedo, los no sé, no vamos a salir adelante, ese será nuestro fruto. Pero si hablamos palabras de bendición y dejamos la queja de lado, entonces ese también va a ser el fruto que vamos a tener. Y aquí el énfasis está en el poder entonces de la lengua, de lo que nosotros estamos hablando. Porque podemos crear en la tierra el cielo o el infierno. Nosotros decidimos. Podemos cambiar nuestro mundo cambiando nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios lo puede cambiar todo. A partir del versículo número 22, nos cuenta estos versículos que los discípulos están relatándole a Jesús lo que sucedió cuando escucharon que algunas mujeres fueron al sepulcro y que se les apareció un ángel y que el ángel le dijo, él no está aquí, sino que vive. Y en todo este relato se deja ver la expresión amarga de la duda. Ellos nos quieren esperanzarse por las dudas de que en realidad de esto no haya pasado nada. Y la razón número uno es porque a Jesús todavía nadie lo vio. Si bien la tumba está vacía, pero a Jesús todavía nadie lo vio. Y dice en Lucas 24, 25 al 27 que Jesús, luego de que siguió el camino con ellos y estuvo allí con ellos, y cuando tomó el pan, lo partió, los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús, y Jesús desapareció y se fue. Entonces dice la palabra, Lucas 24, versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y el desaliento siempre anula la verdad. Estos seguidores debieran de haber creído en las palabras de las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron que la tumba estaba vacía, y el relato de que se les apareció ángeles y dijeron que Jesús estaba vivo. Pero ellos seguían en la duda, en el desaliento, en la amargura. Pero por solo el hecho de escuchar lo que las mujeres habían dicho y recordando las palabras de Jesús que había de resucitar al tercer día, esto les tendría que haber alcanzado a estos discípulos para reanimar sus esperanzas. Y por esto viene entonces el reproche de parte del Señor y les dice, insensatos. Otras palabras y otras versiones dicen que hablan, le dijo, necios. Ustedes son necios, son tontos, son torpes para no creer lo que ha acontecido. Pero Jesús, por sobre todas las cosas, les acusa de no asimilar las promesas de Dios a través de sus propias palabras y a través de las profecías y de los profetas que fueron usados hablando justamente de la muerte, pero también de la resurrección de Cristo. Pero este oscurecimiento mental que tiene la causa
el corazón. El corazón es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Y muchas veces es tardo para creer. Muchas veces es tardo para confiar, para abandonar la fe cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces era necesario que Jesús pasara por todos los padecimientos que pasó para llegar a la gloria. Sin cruz no había resurrección. Era necesario porque Jesús lo había resuelto así. El hombre no podía salvarse sino por los sufrimientos del Cordero sin mancha, este Jesús. Y las palabras, empezando desde Moisés y siguiendo por los profetas, significa que Jesús empezó por el Pentateuco, Génesis, Éxodo, y pasó sucesivamente a todos los profetas para explicar a los discípulos lo que tenían relación con su sufrimiento y su muerte, su resurrección y también su gloria. Y se nos dice que a medida que los discípulos adquieren la inteligencia de las Escrituras, sienten como su corazón se le va encendiendo el corazón, quemando desde adentro algo estaban sucediendo, pero no podían percibir lo que estaba pasando a su alrededor y dentro de ellos también. Entonces, cuando Jesús se les revela y ellos se dan cuenta de que es Jesús el resucitado y que todas las cosas que ellos habían puesto en duda y todo su desaliento, su desánimo, su tristeza, su amargura, y era el único que podía salvar, ahora estaba frente a ellos, frente a sus ojos. Entonces viene toda una nueva ola de emoción y se dice el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Porque cuando la palabra de Dios tiene lugar en nuestra vida, nuestros corazones comienzan a arder. Ahora ya no tienen ninguna duda sobre la resurrección, porque ellos mismos habían visto al Cristo resucitado. Las Escrituras estaban hasta ese entonces cerradas para ellos. La palabra y el Espíritu de Jesús entonces le va abriendo la visión. Porque la palabra de Dios es y será la cura para el desaliento y para el desánimo. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor nos habla de la grandeza que tenemos en Cristo Jesús. Que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hace las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos y aún a veces entendemos. Entonces no tenemos que dejar que el desánimo tome lugar en nuestra vida, como había acontecido con estos dos discípulos y seguramente con otros más. Porque, como decía al principio, el desánimo, el desaliento, es el arma más poderosa de Satanás para detener cualquier vida. Cuando nosotros hablamos lo que la palabra de Dios dice y le decimos a las circunstancias lo que Dios puede hacer, en vez de proclamar lo malo, vamos a proclamar la verdad y la autoridad que tenemos en la palabra del Señor. Esa palabra trae sanidad cuando es proclamada con fe. Cuando nosotros estudiamos, cuando entramos en un discipulado, todo esto puede traer alivio, aún al dolor, aún a las circunstancias que estamos viviendo. La palabra nos renueva de adentro hacia afuera. Cuando tenemos una pérdida, cuando estamos desalentados, la palabra de Dios nos puede revivir a cada uno de nosotros. Por eso no dejemos de ninguna manera, por más difícil que sea que las circunstancias que estamos viviendo, nunca dejemos de proclamar la palabra del Señor. En ella dice y encontramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que si confiamos y pedimos, Dios va a dar. Y cuántas promesas tenemos y a cuántas promesas podemos aferrarnos como hijos del Dios Altísimo. Entonces,
Cuando venga el desánimo, que es inevitable, en algún momento va a venir, se va a ir, va a venir, se va a ir. Pero cuando entremos en un desánimo, cuando estemos tristes, desalentados, pregúntese a sí mismo, ¿qué estoy haciendo para que esto cambie? ¿Qué estoy haciendo yo mismo para que esto cambie? Para que este desaliento desaparezca de mi vida. ¿Qué estoy haciendo? No se queje, no contagie a los demás y tenga cuidado de lo que habla cuando está desanimado. Aprenda a orar, aprenda a hablar con la palabra de Dios, porque en el camino del desaliento y del desánimo que podemos enfrentar, y esto no es pecado, sino que es pecado con lo que hacemos con el desánimo, pero en ese camino del desánimo, del desaliento, el Señor viene a caminar con nosotros, viene a nuestro lado para fortalecernos a través de su palabra, a través de su compañía, a través del Espíritu Santo. Así que Dios tiene la salida para ese desánimo. Y podemos estar pasando pruebas, dificultades, podemos estar enfrentando un gigantesco desierto, unos muros tan altos que decimos, hasta acá hemos llegado, ya no tenemos solución. Tiramos la toalla, no sabemos cómo seguir adelante, pero Jesús viene a caminar con nosotros y a decirnos, todo está tranquilo, todo va a ir bien. El Señor camina, y si el Señor camina con nosotros, Él nos va a guiar si nosotros nos dejamos conducir. Todos podemos pasar tiempos de desánimo, pero hoy celebramos la victoria que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está nuestra victoria. En su muerte, en su resurrección, está nuestra victoria. Cerrá tus ojos y comenzá a buscar al Señor en esta noche. Hemos celebrado una vez más esta Semana Santa, recordando la pasión de Cristo, recordando que Él dio todo, pensando en cada uno de nosotros. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, y así lo hizo. Con dolor, con cansancio. Él fue humillado, maltratado. Colgado de esa cruz, perdonó porque Él entendía que los que estaban allí abajo no sabían lo que estaba haciendo. Y en ese sábado de gloria, donde aparentemente nada pasó, pero Jesús hizo mucho. Jesús descendió a los infiernos. Y ese mismo Jesús ascendió, resucitó de entre los muertos. Y Él es nuestra victoria. Y cuando enfrentemos el desánimo, cuando enfrentemos aún la depresión, tristezas, por las cosas que no salen como nosotros esperábamos, por cosas que han acontecido, por situaciones que tenemos que enfrentar que muchas veces son dolorosas, por las consecuencias de nuestras malas decisiones, aunque venga el desánimo, el Señor camina contigo y quiere levantarte, dice Jesús. Y el Espíritu Santo no te va a dejar caído. Te va a alentar para que puedas ponerte de pie, para que puedas comenzar un nuevo tiempo. Por eso, deja la queja de lado,
Deja de contaminar con tus palabras según tu punto de vista de las cosas que están aconteciendo. Comenzá a hablar palabras de bendición. Comenzá a hablar por la palabra de Dios. Que esto va a traer fe a tu corazón, va a traer fe a los que están a tu alrededor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Espíritu Santo, manifiéstate en este lugar, en esta noche con el poder de tu Espíritu Santo. Toca, ministra, Señor. Tú conoces cada corazón en esta noche. Tú conoces las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Señor, anima, fortalece, renueva a aquel que está pasando por un desánimo, por una tristeza abundante. Hoy le ponemos fin en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque no es nuestro estado natural, sino que tú hoy le pones un fin, tú nos ayudas a confiar en ti. Señor, levántate como un poderoso gigante. Ve y camina con nosotros. Renunciamos, Señor, a todo desánimo. Renunciamos a la depresión. Renunciamos, Señor, a toda amargura. En el nombre poderoso de Jesús. Renunciamos a la queja. Renunciamos a nuestras malas palabras. Renunciamos a palabras corrompidas. Palabras sin fe. Y te pedimos perdón. En el nombre de Jesús nos arrepentimos. Pero te pedimos que en esta hora enciendas con el fuego de tu Espíritu Santo nuestro corazón. Que podamos arder en ti, Señor, como tú lo has hecho con esos discípulos. Que tú lo puedas hacer también en esta noche. Arde en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Disipa toda tiniebla, toda duda, toda amargura, toda tristeza. En el nombre de Jesús, levántate una vez más y ayúdanos. Señor, gracias porque tú has resucitado. Y allí está, Señor, nuestra fe. Allí está nuestro fundamento. Tú eres el autor y tú eres el consumador de nuestra fe. Y hoy nos levantamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y cancelamos toda obra del enemigo, toda maldición sobre nosotros, sobre nuestras familias en el nombre de Jesús. Cancelamos en el nombre de Cristo todo yugo de esclavitud. Se rompe toda cadena de impiedad. Y declaramos tu libertad una vez más. Tú nos has hecho libres en Cristo Jesús. Tú nos has hecho libres a través de tu resurrección. Y te alabamos y te bendecimos y te exaltamos porque tú eres el Rey de Gloria que has resucitado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Aquel que nos